La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y encargado del área jurídica o secretario del área jurídica. Es decir, que con Dantes tenemos muchos temas de interés en la política porque ya, como dicen los titulares de los periódicos, volvimos a la normalidad. No, y precandidato. Y precandidato a senador del distrito. Que en su partido hay muchos aspirantes, pero en todos los partidos hay muchos aspirantes. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Ramón. Mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Siempre es un placer. El tema de esta semana, que aunque lo opacó un poquito la tormenta tropical, fue las alianzas que se anunció el lunes. Sí. Y entonces el otro día ha habido de todo. Ahí yo vi a Ramón Alburquerque, que siempre es brillante, dice, un muerto anunciando un funeral colectivo. Y ha habido crítica, obviamente, del lado oficial, a que no tiene mucha perspectiva esa alianza en materia municipal y congresual. Y que, como el presidente va a ganar en primera vuelta, no. Pues mira, realmente lo que yo entiendo y lo que yo creo es que si no tiene ningún tipo de posibilidad, ¿por qué razón le causa tanta urticaria al partido de gobierno? Si realmente no tiene ningún tipo de trascendencia, pues yo creo que ellos lo que deben estar en todo caso muy contentos, ¿no?, de que se haya producido. Lo cierto es que los tres partidos que nos sentamos en esa mesa durante meses a explorar la posibilidad de dónde podíamos ir juntos, pues hemos llegado a un consenso para poder llevar candidaturas en común. Y como ustedes vieron, en 86 alcaldías, 150 distritos municipales y 4 senadurías, pues vamos a ir juntos. En la mayoría de los casos, los 3 partidos y en otros casos, pues solo 2 partidos. Lo que eso sí te puede dar a ti es una pincelada de que realmente hay ya, vamos a decir, una meta clara, un consenso de que la finalidad es sacar a este gobierno en mayo del 24, porque estamos trabajando para ganar en mayo del 24. José, pero el hecho de que se unan 3 partidos y otros aliados para sacar al PRM, y ustedes hablan de un rescate del país. Sí, así es. Están reconociendo la fortaleza que tiene el PRM y la fortaleza que tiene Luis Abinader. Bueno, lo que ocurre es que para nadie es un secreto que ese partido está en un primer lugar y está en un primer lugar también fruto de que hace apenas 3 años, pues nuestro partido sale del poder luego de 16 años de gobierno. Hubo un desgaste, hubo una desconexión social y es un partido que lamentablemente llegó sobre la base de mucha mentira, ha gobernado sobre la base de mucha mentira y por esa misma mentira van a perder en el 2024. Sin embargo, además debes tomar en cuenta algo y es que este ha sido el gobierno que más fondos ha manejado con un presupuesto de más de $1 billón que no se ha visto invertido en lo que es el capital. El gasto de capital aún está por debajo de las cifras del 2019, cosa que no se explica, no hay razón. Todo lo contrario, el gasto corriente ha sido en este caso subsidiado, si se puede decir, que no es un término realmente que se debe utilizar ahí, pero por los préstamos. O sea, este es un gobierno que ha tomado más de 21.000 millones de dólares en 3 años en préstamos versus los 23.333 en los últimos 8 años. Ahora, ¿dónde ha ido ese dinero? O sea, que todo esto ha sido realmente parte de lo que le ha permitido a ellos poderse presentar como que están en un primer lugar y realmente lo están porque no es, para nadie es un secreto el gasto en publicidad que ellos tienen. O sea, no hay un hoyo que se tape en una calle que no sea con una valla del actual presidente de la República, tanto que se criticó. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta, además del impacto negativo que ha tenido la gestión de este gobierno en la vida del pueblo dominicano, con unos índices de precios altos, con una inflación que es la segunda más alta en precios en Centroamérica,
pues los apagones, el descalabro de los servicios públicos, pues todo eso nos indica que realmente la gestión de este gobierno ha sido una que para nada es efectiva, y aún así dicen ellos que están en un primer lugar. Pues que no se preocupen por lo que la semana pasada, por lo que en esta semana ocurrió entre los tres partidos que hemos suscrito el convenio de esa coalición. José Dantes, parece que no va a haber acuerdos en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Bueno, en tu caso tú eres precandidato a la senaduría, pero creo que también es precandidato Iván Lorenzo. Sí, y Sánchez Cárdenas. Y Sánchez Cárdenas, Rafael Sánchez exactamente. Cárdenas. Así es. ¿Cómo va a manejar eso el partido? ¿Cómo se definirá el candidato? Mira, lo que se ha hecho sobre esa posición en particular es que se ha reservado para uso interno. O sea, porque tú tenías la facultad de hacer la reserva, ya fuese para uso de tu partido o para fines de coalición, de alianzas con otros partidos. La senaduría del Distrito Nacional en nuestro partido es para uso interno. Entonces, en este caso, si bien es cierto que tienen la facultad de asignarla, no es menos cierto que porque ya hubo dos aspirantes que a esa fecha habían hecho de forma pública sus aspiraciones y luego se suma de último minuto un tercero, pues va a ser necesario hacer las encuestas para poder determinar cuál de los tres es el que goza de la simpatía del electorado del Distrito Nacional, con cuál de los tres es que se identifican los electores del Distrito Nacional y cuál de los tres es el que tiene el perfil más competitivo y muy similar a los otros partidos, a lo que los otros partidos puedan presentar. Y en ese sentido, mi perfil, nuestro perfil, es el que ha estado liderando las encuestas que nosotros hemos estado manejando en los últimos 2 meses y medio. José, tú hablabas de que después de 16 años de gobierno hay un desgaste de la población con el partido. Hubo, porque ya hay una reconexión. Espérate, y también tú hablabas de una desconexión social. Sí. Pero aquí nada más han pasado 3 años y en estos 3 años hemos visto donde el PLD ha sido acusado de numerosos casos de corrupción. Y eso obviamente que ha impactado al país. Sí. Y al propio partido, y yo no creo que eso le haya favorecido, al contrario, lo ha desfavorecido. Entonces, ¿cómo en 3 años, después de ocurrido lo que ha ocurrido, entonces ustedes hablan de cómo se hace esa conexión otra vez con la gente? Porque si tú crees que se hizo. Si tú me permites añadir, cuando el presidente Abinader anunció su repostulación, su bandera, la que enarboló fue la de la honestidad. Sí, vaya bandera de la honestidad. Sí, por un lado la honestidad y la alianza son todos deshonestos. No, sí, porque él se ha querido vender como un impoluto, ¿no? Dime de qué tú te ufanas y yo te diré de qué tú careces. Pero bueno, para contestarte, lo que ocurre es que los casos que se han presentado en la justicia sobre la base de la lucha contra la corrupción, que entiendo que nadie está en contra de ello, es en contra de personas, no en contra del partido. Pero entonces, de figuras del partido. Hay figuras del partido, pero nadie puede ser penalmente... allegados muy cercanos al expresidente Medina. Muy bien, pero el expresidente es el presidente del partido, es una persona física. Él tampoco tiene que ver con lo que hayan hecho ciertos funcionarios, porque si a eso vamos, el actual presidente entonces tiene que ser responsable de todos los narcos que hay en su partido y que han hecho muchísimas cosas, y de los 40 exfuncionarios que han sido cancelados y que no han sido ninguno sometidos, salvo uno, el de la Lotería Nacional, el que era director de la Lotería Nacional, que fue descargado. Condenaron el ciego. Exactamente, condenan al ciego, pero él se chupa, en el argot popular, 1 año preso y finalmente lo descargan cuando la Fiscalía tenía, la Procuraduría, la PEPCA, un camión de pruebas y una acusación blindada y que esto no lo rompe nadie, y falta de pruebas es el argumento. Entonces, si bien es cierto que eso nos ha impactado en la marca, no es menos cierto que yo creo que ya la sociedad se ha dado cuenta que una cosa son las acciones individuales que tú no le puedes imputar a un colectivo completo, y otra cosa es el colectivo como tal, que dicho sea, desde el 20 para acá ha estado en un proceso de transformación y de renovación de su dirigencia hasta tal punto que ustedes ven que los dirigentes
que actualmente están dando la cara por el partido, que están asumiendo posturas, asumiendo precandidaturas, no son los de siempre. Y con esto no quiero para nada significar que los de siempre son gente que han sido señalados. Hay gente que ha sido señalada, pero de nuestro comité político prácticamente está todo ahí. Y ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que haya gente con una sentencia, con una condena anticipada de 18 meses de prisión, porque se le imputa un delito, un crimen económico por demás, sustentado en la declaración que alguien dijo, que alguien le dijo, que otro le dijo, cuando los que han reconocido que desfalcaron y estafaron al Estado con miles de millones de pesos están libres y en sus casas? ¿Les parece a ustedes que eso es ser objetivo en una investigación? Yo creo que no. Entonces, lo cierto es que justamente por eso ustedes han visto que hay un relevo político, pero además, más que eso, porque nuestro partido tenía más de 30 años que no se transformaba ni se readecuaba a la sociedad a la cual estaba sirviendo. Y yo creo que la combinación de ese relevo político con la experiencia acumulada que hay en nuestro partido es lo que nos permitirá y nos ha ido permitiendo reconectarnos de nuevo con la sociedad. ¿Por qué? Porque tú tienes a un candidato presidencial nuestro, que es el más joven de todos, que es quien ha pasado tanto por el Ministerio Público como por el Congreso y ahora por la alcaldía, y sus números han sido buenos en todos los sitios, ha dado resultados. Entonces él encarna el relevo político al más alto nivel en nuestro partido. Abel Martínez es el candidato real de la innovación para este país, es el gerente que va a resolver los problemas de este país para crear la mejor República Dominicana de toda la historia. Y junto con él, una pléyade de hombres y de mujeres que estamos asumiendo no solo posturas por el partido desde hace dos años y algo, sino candidaturas que conectan con la sociedad. ¿Por qué? Porque interpretamos la sociedad del siglo XXI. No la sociedad del siglo XX, la del siglo XXI. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el pueblo dominicano en el 2024? No en el 1996, ni en el 2004, ni en el 2008, ni en el 2012. La sociedad ha cambiado y el que no entiende los cambios que se produjeron, como no lo entendimos nosotros en un momento, de que las expectativas ya no eran satisfacer lo básico, sino otras cosas, pues se desconecta. Y lo que este gobierno ha hecho, que las conquistas que se habían ya logrado, por la cual la sociedad exigía otras demandas, entonces han vuelto a estar presentes, que es poder comer 3 veces al día, que los precios no estén como se encuentran, y no hay forma de que los precios bajen, los precios no van a bajar. ¿Por qué? Porque independientemente de que la inflación baje, usted lo sabe mucho más que yo, eso no se refleja automáticamente en la disminución de los precios. Pero por otro lado tenemos el tema de los apagones que han vuelto, que eran cosas del pasado. Y se había dicho inclusive que la distribución de las EDES y la comercialización iba a ser optimizada, y todo lo contrario, las pérdidas van por más de un 37% en todas las sedes de lo que era antes. O sea que cuando usted evalúa todo lo que fueron las conquistas del 2019 al 23, realmente lo que se ha dado es un retroceso y un deterioro de la calidad de vida del pueblo dominicano. Y no hay pueblo, yo no he visto, yo no he leído en libros, pueblo que reelija inflación, hambre, miseria y deterioro de todos los servicios públicos. Con tu permiso, José Dantes, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos porque nos quedan todavía muchos temas de interés.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana conversamos con el licenciado José Dantes, miembro del comité político del PLD, encargado de su área jurídica y es precandidato a senador del Distrito Nacional. José, tú eres abogado, obviamente que la experiencia en el área jurídica es un plus, pero ¿por qué quieres ser senador del Distrito Nacional? ¿Qué te motiva a ir a esa posición que por demás es muy competitiva? Tiene muchos competidores y tiene mucho apetito la gente por estar en esa posición. ¿Qué me motiva, Jacqueline? Excelente pregunta. A mí me motiva realmente darle al Distrito Nacional lo que se merece. Creo que la representación en el Senado en los últimos 3 años no ha estado a la altura de las expectativas de los electores del Distrito Nacional, porque fue mucho lo que se le prometió. Se le prometió transparencia, se le prometió velar por sus intereses, se le prometió tratar de proponer proyectos de leyes que fueran en su beneficio y ha sido todo lo contrario. Porque para tú representar a alguien, tú primero debes conocerlo. Entonces, tú no puedes representar de una manera efectiva a alguien que tú no conoces. Tú no puedes representar a alguien con quien tú no interactúas. Y la actual senadora del Distrito Nacional es alguien que ha estado ausente durante los últimos 3 años, salvo las últimas 2 semanas que se ha visto, vamos a decir, motivada a salir y a decir que ella ha estado en contacto permanente con la comunidad, cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al Manguito, cuando voy a La Puya, cuando voy a Los Ríos, cuando voy al Simón Bolívar, a Capotillo, a Los Kilómetros, etcétera, en todos los barrios, yo siempre pregunto cuándo fue la última vez que vino la actual senadora por aquí. Y en muchos sitios me han dicho, nunca, hace 3 años, hace 2 años, no la conozco. Y ahora se ha querido presentar. ¿Por qué? Porque está en campaña. Hasta tal punto que en esta semana sale en un vídeo en varios barrios acompañada de instituciones públicas haciendo un burdo uso de los recursos del Estado, algo que ella tanto criticó. Entonces, ¿de qué transparencia me hablan? Esa es la honestidad sobre la cual se va a plantear el gobierno la repostulación. Pero la senadora en sus redes siempre muestra ese contacto con la comunidad. No, pero por algo a ella la bautizaron con un mote que no pienso repetir, porque en ese tipo de cosas yo no caigo, a diferencia de ella, que me descalificó la semana pasada con unos epítetos. Y yo la reté a ella a que vayamos a cualquier medio de comunicación para ver la trayectoria en el sector público de cada quien. A ver quién tiene resultados, pero más aún, quién ha sido coherente con su trayectoria y su discurso. Entonces, quiero ir al Senado para promover leyes que impacten en el día a día del ciudadano. ¿Cómo cuáles, José Dantes? Como por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ustedes sabían que la ley de urbanización, ornato público y construcción es del 1944, de Ciudad Trujillo, que es la que traza todos los parámetros para los fines de construcciones, de aceras, de calles, de contenes, y hasta de la estética de, vamos a decir, la construcción de los edificios. Esa ley prohíbe que se pinten los edificios de un color que sea antiestético, o sea, algo totalmente propio de dictaduras. Y esa ley está aún vigente. Pero por otro lado... Pero que no se ha respetado, porque si se respetara, bueno, el inconveniente, hubiera una uniformidad no visual. se Una respeta uniformidad en visual. ciertas cosas, pero sí se respeta en otras. ¿Por qué? Porque cuando hacen construcciones se toman en cuenta los parámetros en términos de altura, de anchura de calles, que no reflejan lo que es la realidad de la ciudad capital ni de ninguna otra zona urbana del país, que ha ido creciendo durante los últimos 30 años de una forma desorganizada. Entonces, leyes de esa naturaleza te impactan en la vida diaria del ciudadano. Otra ley, la ley de los condominios. ¿Ustedes saben cuántos condominios hay en este país? ¿Saben? Nadie lo sabe. Es una ley del 58 que básicamente tampoco refleja lo que es la realidad de la construcción de los condominios
pero otra cosa, la convivencia que hay en dichas unidades, que casi siempre acaban con pleitos en un juzgado de paz. Pues yo creo que realmente hay que buscar una forma de simplificar ese tipo de cosas a los fines de que los ciudadanos no tengan que judicializar todo. Pero por otro lado tú tienes la ley de divorcio, donde para tú divorciarte tienes que ir a un tribunal. Pero ¿dónde tú te casas? Si te casas por el juez civil, con el oficial del Estado civil. Entonces yo creo que hay que facultar a ese funcionario para que tenga la facultad de divorciar en ciertos casos también. Y de esa forma tú le facilitas las cosas al ciudadano, no se lo compliques, no se lo burocratices. Pero por otro lado, tienes la ley 675 sobre ingeniería, arquitectura y otras ramas afines, que es de 1982, que también lo que te traza es que esta crea una comisión con más de 16 instituciones que son las que dictan los reglamentos para la construcción. Hay una parte que se cumple, hay otra que no. Y gran parte del problema que hay en cuanto a ese sector es la permisología y la burocratización que hay a los fines de tú obtener permisos que se dan por reglamentos anteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y hoy por el Ministerio de Vivienda, que es un desastre tú conseguir un permiso para una obra. Entonces, cuando tú sumas todas esas cosas pequeñas, tú te das cuenta de que el marco legal que rige la vida diaria, el común de la gente, no está actualizada. Entonces es adoptar esa visión de facilitarle la vida a los ciudadanos, pero por otro lado están los grandes proyectos, está el Código Penal, que tenemos 20 años discutiéndolo y aún no hemos podido sacarlo. Tenemos un Código Civil y un Código de Procedimiento Civil del siglo XIX, que es lo que te rige la relación entre los particulares, los contratos del día a día, un Código de Comercio que hay que revisar, pero también está la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. ¿Por qué este gobierno con una mayoría mecánica no ha sido capaz de reformarla para, en aras de la honestidad en la que el presidente quiere pregonar su repostulación, pues que las compras y las contrataciones públicas sean más transparentes y que no se hagan como se están haciendo ahora, que el Ministerio de Educación, los libros de texto, ahora los ha dado grado a grado a las universidades a través de un eufemismo que ellos llaman acuerdos de colaboración. Pero los fondos van a salir ¿de dónde? Del ministerio. ¿A pagarle a quién? A las universidades que van a hacer los libros de texto. Eso es una competencia desleal frente a las editoras que toda la vida han hecho ese trabajo. ¿Significa eso que deben continuar las editoras haciéndolo? Yo no lo sé. Ahora, lo que yo sí sé es que el otorgamiento bajo el subterfugio de un acuerdo de colaboración a las universidades para que hagan los libros de texto no debería ser, porque viola la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Entonces vamos al Senado a trabajar también una nueva ley de compras y contrataciones públicas, pero una ley que cree también un sistema integral de atención a víctimas, donde desde el día en que alguien es víctima de un crimen o de un delito, el Estado no solamente los represente de manera legal a través de ese Ministerio Público, sino que debe haber un acompañamiento psicológico a esa víctima, un acompañamiento económico y un acompañamiento social. Cuando yo era fiscal, los casos se caían muchas veces. ¿Por qué? Porque las víctimas no podían llegar a juicio. ¿Por qué? Porque no tenían pasaje para llegar al Palacio de Justicia, porque no tenían con quién dejar a los hijos en la casa. Entonces, yo creo que esas son de las cosas del día a día de un ciudadano que nosotros tenemos que ir a trabajar al Congreso Nacional, además de fiscalizar. Ojo, que la actual senadora era muy buena cuando era diputada, pidiendo contratos, interpelando ministros, directores, y hoy día, ¿qué es lo que hace? Bloquea toda solicitud de interpelación de ministro o de director de este gobierno. Yo no voy a hacer eso. Yo tengo una sola cara y un solo discurso. Entonces, vamos a fiscalizar al gobierno para ver que lo que usted me prometió en un presupuesto nacional para el Distrito Nacional se cumpla. Si el Ministerio de Deportes, por ejemplo, me presupuestó hacer 7 canchas, reparar 8 instalaciones deportivas, pues yo poder garantizar que eso se haya hecho, y si no, citar a ese funcionario y entonces, ven acá, ¿por qué en este presupuesto que tú me pusiste que vas a hacer esto, no lo has hecho? Pero
llevar a cabo esa práctica de una manera simultánea y paralela con todas las instituciones del Estado, porque eso es lo que te da el balance de pesos y sobrepesos en toda democracia. Y claro está, además de todo ello, pues velar porque la calidad de las leyes que salgan del Congreso Nacional pues sean lo mejor posible, porque nuestro país requiere un marco legal actualizado, robusto, para poder reencauzar este país por los senderos de paz, de justicia y de desarrollo que tanto anhela ese pueblo dominicano que hace 3 años tenía una serie de conquistas públicas que se han ido perdiendo al 2023. José Dantes, el PLD, el PRD, varios partidos presentaron una comunicación a la Junta Central Electoral en relación a la admonición. Yo imagino que tú fuiste de los redactores por parte del PLD de ese documento. ¿Ha habido alguna señal, alguna respuesta por parte de la Junta Central Electoral a ese comunicado? No hemos oído nada. Entiendo que es porque el Pleno de la Junta Central Electoral, luego de ese documento, creo que solo se ha reunido 2 veces. Pero lo más preocupante, además de que no nos han dado una respuesta, es que las juntas electorales en los municipios están suspendiendo o tratando de suspender actividades políticas sobre la base de ese comunicado que no está fundamentado en ninguna ley, porque lo que dice ahí que se prohíbe ha sido anulado por el Tribunal Constitucional y las sentencias del Constitucional tienen carácter vinculante y son de obligatoriedad para todos los poderes públicos y los órganos del Estado. Entonces, tú no puedes limitar las actividades en la precampaña, tú tienes que guiarte de lo que dice la sentencia. Lo que yo no entiendo es cómo la Junta Central Electoral, un órgano del Estado, haya desconocido 3 sentencias, 2 del Constitucional, donde dice claramente la libertad de expresión, la libertad de reunión son derechos fundamentales que solamente por ley tú puedes restringir, y la restricción tiene que ser razonable. Entonces, en esas 2 sentencias se entendió que lo que se puso en la ley de partidos no cumplía con el test, con el principio de razonabilidad. Pero, José, ¿y entonces de qué manera le van a dar respuesta a lo que es una necesidad del país en comparación con otros? Aquí la campaña es eterna, sumamente costosa, desigual, muy poco democrática, y de alguna manera eso tiene que cambiar. Sí, no puede ser que aquí la campaña dure más que en todos los países del área. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué este partido que prometió tantas cosas, el partido de gobierno que prometió tantas cosas, tiene 3 años y no ha hecho nada con la ley de partidos? Inclusive cuando se discutió la ley electoral, donde nosotros tuvimos una participación muy activa en la comisión, ni siquiera quisieron tocar el tema del transfugismo. ¿Por qué? Porque ellos estaban comprando alcaldes. Pero también esa ley la hicieron ustedes, Dantes, en el PLD en su momento, y se hizo medida del PLD. Claro, pero ya no somos mayoría. Ellos tienen 3 años siendo mayoría. Entonces, lo que ocurre es que el PLD no prometió en 2 años resolver todos los problemas del país. En 2 años prometió bajar la delincuencia un 50%. La delincuencia ha crecido más que nunca. Cuando hacemos la comparación, la tasa de índice de los homicidios pasó de 9 punto algo a 13.2. O sea que hay 366 personas que mueren más cada año. Pero por otro lado, ¿quién fue que prometió bajar los precios un 30%? Y han subido un 22% en comparación con 5 países de Centroamérica. Nosotros estamos en el 5º lugar. Algo está haciendo mal este gobierno que no ha sido capaz de la reducción de los precios. Entonces, por esa razón es que nosotros creemos que este país requiere de sacar al PRM del Palacio Nacional a los fines de, vuelvo y digo, reencauzar este país por senderos de paz, de bienestar y de justicia social, de desarrollo, como se tuvo en el 19. Y el hombre clave para eso es Abel Martínez y el PLD. Muy bien, buen vocero, José Dantes. Te esperamos pronto. Muchísimas gracias a usted, don Ramón. Muchísimas gracias, Jacqueline. Pasen un feliz día. Igualmente. Y nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.